Hola, esta historia estuvo durante un tiempo en el baúl olvidado, pero para no dejar pasar este día tan hermoso decidí completarla, ya que de todas las opciones era la más rápida. Si les gustó, lo hacen saber en los comentarios y yo me encargo del resto. Empecemos. Ella no vivía en esa casa al principio, y fue la primera vez que visito la cafetería Chungan. Todo pasó una semana antes de empezar el nuevo semestre, y ya que eran sus amigas, sus bebidas serían gratis, y ella pagaría las cuentas. Las amigas estaban sorprendidas, y todas decidieron tomar un frappuccino con chispa de chocolate. La prota dijo que por supuesto, pidan lo que quieran. En ese momento, hicieron la última parada de su salida de ese día, la cual era en la cafetería Chungan. La prota mencionaba que la construcción del segundo piso ya debe haber terminado, y ahora debe ser mucho más grande que antes. Luego de ir de compra con sus amigas, fueron a la cafetería, pero esta estaba cerrada, y se suponía que ese día debía estar abierta. La prota llama a su mamá y le pregunta que a dónde fue, y le dice que está en la cafetería, pero su madre le dice a Chunga que le alegra que le llame, porque ella y su padre están en la estación de policía. En ese instante la prota se asusta y pregunta que qué ha pasado. La madre le dice que su tío los estafó, y la prota le pregunta que cómo que los estafó. Su madre le dice que él estaba colaborando con el presidente de la empresa constructora, pero escapó con el dinero que pagaron para la construcción del segundo piso de la cafetería, y cuando fueron a visitarlo a su oficina, ya estaba vacía. También le dice que estuvo buscando apartamento donde ella pueda quedarse mientras ellos no estén, pero el más decente está a 5 horas de su escuela. Pero afortunadamente, la casa del bastardo de su tío está vacía, y además está cerca de la escuela, así que será fácil para ella ir a estudiar ahí. La prota le pregunta que si se quedará ahí, sola. Su madre le dice que ya llevaron sus cosas, así que le tocará vivir en esa casa de momento, y ellos encontrarán a esos estafadores como sea, y sabe que ella estará bien. La prota está lanzada en el suelo, y mientras llora, dice que no puede creerlo, y pregunta que si en realidad es una broma, porque ¿cómo podrá vivir en un lugar como ese? Todo pasó hace una semana, y antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, ya se había instalado en la casa de su tío que había escapado. Ella abre el refrigerador y se pregunta que qué puede comer, y menciona que había muchas cosas que arreglar en esa casa, y cuando dice mucho, se refiere a mucho. Ella se está atando las siluetas de sus zapatos, y en ese momento se pone en marcha, pero dice que está haciendo todo lo posible por adaptarse. En ese instante, ella se encuentra en la parada del tren, y por el altavoz, un mensaje que dice que el tren está llegando, que por favor no bloqueen las puertas, y tengan cuidado al salir. Mientras la prota se estira y memoriza el vocabulario, se pregunta que qué puede hacer para ayudar, que si debería hacer bien las cosas en la escuela, porque el dinero que perdieron no es suficiente para que estén en quiebra, pero menciona que es una pena que ya no tenga una amiga con la que ir a la escuela, y desearía que al menos haya una sola persona, ya que tiene que vivir en ese barrio hasta que su tío sea atrapado como sea. Pero bueno, no es que no se la pueda arreglar sola. En ese instante entra alguien. Es un chico que va un poco sofocado. Este entra llamando la atención de la prota. Esta tuvo una pequeña congelación cerebral y se quedó muy sorprendida. En ese instante, por el altavoz, dicen que las puertas se está cerrando. La prota se asusta y entra rápidamente. También se pregunta que quién será ese chico de ahora, que si no estará usando el mismo uniforme que ella. En ese momento ya está al lado del chico, y ésta dice que lo encontró, lo mira de reojos, y dice que él es muy lindo, y se pregunta que qué será ese sentimiento, porque es como la sensación que se siente en los últimos momentos de su vida. Y ésta tiene un pequeño pensamiento, donde ella le cuenta a la doctora que hace 60 años estaba en el tren, y la doctora le pregunta que si va a hablar del chico guapo de nuevo. Y es la vez 2838 que lo dice, y la versión anciana de la prota dice que fue el último chico lindo de su vida. Entonces la prota menciona que podría decir debía haberle hablado cuando tuvo la oportunidad, entonces no tendría resentimientos.
En ese momento toca al chico, y le pregunta, que si no le gustan las gomitas, y menciona, que los dulces son la mejor forma de acercarse. El chico se queda en silencio y le pregunta, ¿que quién? La prota menciona, que al parecer ni siquiera la había visto, y ella con su cara de pánico menciona, que al parecer se ha vuelto a emocionar sola, y en ese momento dice que lo siente, solo se sintió feliz de ver a alguien de la misma escuela a la que va. El chico le dice que entiende mientras acerca su mano, en ese instante le da las gracias, y le dice que los comerá con gusto, porque a él también le gustan las gomitas. La prota vuelve a brillar, y dice que es lindo y amable, y menciona que es tan perfecto, y no sabe quiénes son sus padres, pero parece que lo educaron muy bien. En la estación 60, el semáforo está en verde, y el tren sigue avanzando. Entonces la prota le pregunta, que si él está en el tercer año, al igual que ella, y le dice, que tiene la sensación de que tienen la misma edad. Este le pregunta, que si de verdad lo cree, y ella le dice que sí, y es genial, ya que no tenía ningún amigo con el que ir a la escuela, y le pregunta, que si sube al tren en esa estación todos los días, y este le dice que sí, y la prota le dice que se verán seguido, y le pregunta, que si no tiene amigo con los que va a la escuela. Él le dice que no, mientras que la prota le pregunta, que si entonces está bien que ella vaya con él. Porque es algo aburrido ir sola. Este se queda 2 minutos, en silencio, pero le dice que está bien. Y la prota menciona, que sus respuestas son cortas, pero no cree que odie eso. Y se pregunta, que si será que aún es tímido, y menciona, que entonces tienen que hacerse más cercanos poco a poco. La prota le dice, que ahora que lo piensa aún no se han presentado, y su nombre es Chunga, y le pregunta, que cuál es el suyo. Este dice que se llama, pero se rasca su cuello, y dice, que es Kim Yohan. La prota se sorprende un poco, y le pregunta, que si dijo Kim Yohan, y este le pregunta, que por qué. Y la prota menciona, que de todos los nombres por qué tiene el mismo nombre que ese Kim Yohan. ¿Por qué debe ser incómodo? La prota le dice que es que tiene un nombre religioso, y este se queda en silencio, pero la prota le pregunta, que si de casualidad sus padres son católicos, y este la mira un poco serio, y le pregunta, que por qué le pregunta eso. La prota se sorprende, y se pregunta, ¿qué habrá pasado? Que si acaso dijo algo malo, pero ésta mueve su cara de lado a lado, y le dice que si lo ofendió lo siente, porque no quiso hacer algo así, y menciona, que debió haber pasado algo, y solo debe cambiar tema. En ese momento la prota ve un letrero, ésta lo señala, y el chico le pregunta, ¿qué hay de eso? La prota le dice, que son los principios de su escuela, y los comienzos parecerán humildes, por lo que el futuro será próspero. Y mientras se ríe, dice que esas palabras siempre le animan cuando las ve, y le dice que no necesitan motivaciones, así como personas mayores, pero el chico está bastante en silencio, y le pregunta a la prota, que si sabe de dónde vienen esas palabras. La prota le dice que no, y este le dice, Job, capítulo 8, versículo 7. El amigo de Job dijo esto para burlarse de él. En ese momento el ambiente se vuelve un poco tenso, y la prota se sorprende, y le dice que viene. Más adelante, el tren sigue su curso, y la prota mencionó, que le acabaron de tratar como una tonta. Ya en el aula, una chica le dice a la prota que apenas hace su primer día, pero su cara ya se ve oscura. Otra le pregunta, que si hay algo malo, que cómo es la casa de su tío. La prota le dice que no es por eso. La casa está bien, hay muchos cuartos en cada piso, y con ese tamaño podría convertirse en una casa compartida, y es espaciosa y perfecta para 2 personas. Las chicas mencionan que es un alivio, y la próxima vez irán a visitarla, pero la prota les dice que excepto por todo el óxido, y los pasos a lo largo del pasillo, y los sonidos que vienen del techo. Pero una amiga dice que su tío es increíble, y le pregunta, que cómo pudo estafar a su familia. Otra compañera dice que es cierto, pero la prota dice que hay otros afectados además de ellos, y tomaron los pagos de al menos 10 construcciones, y su familia ha sufrido menos que otras de las víctimas, pero sigue siendo así de grande. La prota menciona
que no sabe exactamente a cuántas personas estafó su tío, pero les pregunta a las chicas que sí pueden mantener eso en secreto, porque no es una buena historia para compartir. Ellas le dicen que claro, que no se preocupe. Pero una de las amigas menciona que incluso si alguien escucha lo que pasó, se olvidarán de eso rápidamente, por lo que pasó con Kim Yo-han. En ese momento la prota pregunta que qué le pasó, y alguien señala hacia un sitio, y le pregunta que sí puede ver eso, ese edificio enorme que sobresale como un dedo gordo, que tiene como nombre 1000 años de adventismo, y también se llama como el Comité de Preparación del Milenio, y construyeron el edificio en preparación para el renacimiento del reino milenario, que apareció en el libro de la Revelación, y son el mayor culto en ese barrio. La prota se sorprende, y menciona que ha escuchado eso, porque es muy famoso y en ese momento, y su canal de YouTube ha pasado los 10.000 suscriptores. Entonces menciona que Kim Yo-han es el hijo del jefe de ese culto, pero ¿quién iba a decir que estaría en la misma clase que ellos? La prota le pregunta que qué está diciendo, que cómo que la misma clase. Y una de sus amigas le dice a Chunga que al parecer aún no lo escuchó, porque no ha visto su cara, y es, ¿por qué no es de su barrio? La prota se sorprende, y se pregunta que qué es esa sensación mala, y alguien dice que se le pone la piel de gallina cada vez que oye sobre esa secta. En ese momento todos se asustan, ya que Kim Yo-han está entrando al aula. Este va bastante calmado, y en ese instante se sienta atrás de la prota. Todos empiezan a comentar que por qué de todas las clases tiene que estar ahí, y otros se preguntan que si tendrán que tomar clases con ese cultista, otros dicen que no se quieren involucrar con él, y unos hasta maldicen, porque es molesto. En ese momento alguien dice que él es el hijo del líder del culto, Kim Yo-han. La prota le dice que lo sabe, y su amiga le pregunta que cómo que lo sabe, y la prota menciona que conocer a Kim Yo-han fue como conocer al precursor de la tormenta, y al siguiente día, éste está en su casa, organizando sus cosas, y limpiando un poco. La casa está radiante, y ella menciona que ahora ese lugar en verdad se siente como una casa, y solo falta un año, y parece que se quedará ahí todo ese año completo. En ese momento suena la puerta, y ella menciona que es raro, porque no esperaba a nadie. Esta dice que sí, ya va. En ese momento abre la puerta, pero la puerta abre hacia afuera, y ella golpea a la persona que fue a verle. Este está maldiciendo un poco, y la prota ve que lo golpeó, le pregunta que si está bien, y le dice que lo siente, porque no fue cuidadosa, y la última semana, accidentalmente también golpeó con la puerta al que instaló el gas. Esta le pregunta que si se rompió su nariz, pero en ese instante, se da cuenta que él es Kim Yo-han, y esta menciona que, como dijo, su familia no fue la única que fue estafada. La prota dice que para poder explicar por qué Kim Yo-han apareció enfrente de la casa de su tío, debe retroceder a lo que sucedió esa mañana. Hace 10 horas después de la pequeña tormenta, alguien sostenía su celular y miraba al principal cabecilla de Of Millennium's Adventist Ranch. Este hablaba de un mensaje, y decía que así que deben estar satisfechos por la protección de su Dios, y la humanidad puede obtener poderes que no se pueden alcanzar a través de las creencias, y alguien menciona que así que entonces, en otras palabras, la Iglesia Adventista del Milenio al parecer es la prota que dice que cree que el padre de Kim Yo-han es el nuevo Dios, un ser omnipotente que puede eliminar a Satanás, y apareció en el mundo para gobernar al hombre, y aunque Kim Yo-han no aparece en sus videos, él es el hijo del nuevo Dios, así que técnicamente es el segundo al mando de la iglesia, y eso es muy impactante. Y por eso dicen que no pueden juzgar a una persona por su apariencia, y quien hubiera imaginado que él es parte de ese culto con esa cara, y dice que la razón por la que Kim Yo-han le respondió tan fríamente es porque pensó que ella estaba chismoseando, pero menciona que no importa si es parte de un culto o no, porque como sea eso no es de su incumbencia. En ese momento la prota ve a alguien, es Kim Yo-han, y este lleva una maleta en sus manos. La prota pregunta que qué hay con ese equipaje, y alguien menciona que él no vive en los dormitorios, y pregunta que si escapó de su casa. Otra se pregunta que si se peleó con sus padres, y otra pregunta que dónde dormirá. La prota se sorprende,
y se pregunta que si Kim Yo-han se escapó de su casa. En ese momento, una amiga se pregunta por qué y cuál es la razón para que Kim Yo-han deje su casa. Otra dice que no lo sabe, porque nunca ha pensado en irse de su casa, y otra le pregunta que como que nunca ha pensado en ello, y esta dice que no. Entonces la chica con gafas menciona que la razón número 1 sería pelearse con la familia, pero la otra dice que escuchó que está en buenos términos con sus padres. Pero la chica con gafas dice que la razón número 2 es el estrés académico, añadido a la presión de su familia. Pero la otra chica dice que él siempre ha estado entre los 5 mejores estudiantes. Pero la chica con gafas da la razón número 3, que vendría siendo la pobreza. Pero la otra chica dice que su padre es dueño de ese edificio gigantesco, y le pregunta que si no lo recuerda. Pero la chica con gafa le pregunta que entonces por qué se iría de su casa. Y la otra chica le dice que no lo sabe, que por qué le pregunta a ella. La prota está en silencio, y da la razón número 4. Dice que Kim Yo-han no es parte del culto, así que decidió irse de su casa. La chica con gafa dice que no lo cree, y la otra dice que si ese es el caso, entonces ¿por qué no niega los rumores de ser parte del culto? Pero la prota dice que no lo sabe, y la chica con gafas dice que la razón por la que Kim Yo-han dejó su casa debe ser por algo que no se les ocurrió, y pregunta que qué podría ser, y menciona que se ve como si no hubiera dormido bien, y parece que no se haya ido de su casa por enfado. Y a juzgar por su equipaje cree que estará fuera de su casa por un buen tiempo. Otra dice que es correcto, y en momentos se acerca a un chico y le dice a la prota que adivine lo que escuchó en la escuela, pero la prota solo le dice que aleje sus sucios palillos de su cara. Este chico le pide disculpa, mientras que la chica con gafa menciona que a ese tipo le gusta entrometerse cuando la gente está hablando. Pero la prota le pregunta enojada que qué fue lo que escuchó, pero no es que tenga curiosidad. El chico dice que su profesor del aula estuvo hablando con Kim Yo-han sobre su equipaje y la posibilidad de que haya escapado de su casa, pero Kim Yo-han dijo que sus padres saben que él se fue, y ellos le vieron dejar la casa con su maleta, y si le preocupa que sus padres hagan un escándalo a la facultad y a la escuela, pero no hay necesidad de preocuparse, y sabe que tiene cosas más importantes de las que ocuparse que de un estudiante fugitivo. Entonces el chico le dice a la prota que eso es lo que dijo, y le pregunta que si sabe la clase de gente que es su profesor. Pero este no le preguntó nada más, y solo le dijo que regresara al salón, y eso es. Pero la chica con gafas se sorprende, y se pregunta que cómo es posible que el profesor lo dejara así. Y también menciona que ya sea que dejó su casa con el permiso de sus padres, o sus padres lo hayan echado, eso es muy extraño. La prota se queda en silencio, mientras que otra dice que tal vez así son las personas en el culto. En ese momento está lloviendo, y unas amigas se van juntas con el mismo paraguas. La prota está arreglando su mochila y está sola, y se pregunta que si Kim Yo-han estará bien. Porque esa lluvia es fuerte. En ese momento Kim Yo-han tiene su celular en mano, y la prota se pregunta que qué será lo que tiene planeado para estar tan tranquilo, porque no se ve nada preocupado, y se pregunta que si será que lo dejará y regresará a su casa, pero menciona que no cree que ese sea el caso, y se pregunta que qué planeará hacer. Ella saca su sombrilla, se queda en silencio, y con una cara de patética, dice que llevó un paraguas roto, pero menciona que como sea, dejará de preocuparse por él, porque su familia acaba de ser estafada, y no tiene tiempo para preocuparse por otros, y ni siquiera puede encargarse de ella. Después de eso, fue a su casa, y se pregunta, que entonces, ¿por qué está Kim Yo-han enfrente de la casa de su tío? Este le pregunta, que sí puede entrar un momento. Y la prota le pregunta, que qué dice, que cómo que entrara a su casa, que por qué, pero este le dice que tiene algo que decirle, y se ve muy serio. La prota se queda en silencio, y le dice que por ahora entre. Una vez dentro, ella le pregunta que qué es lo que tiene que decirle, ya que fue con esa lluvia, y que cómo sabía que ella vivía ahí. Este le dice que su tío estafó a la iglesia adventista milenaria, cosa que sorprende muchísimo a la prota, pero este le dice que escuchó que su familia también fue estafada, y la iglesia adventista milenaria también fue estafada,
y ahora sus padres está buscándolo desesperadamente. La prota le dice que espere un minuto, y le pregunta que si entonces su tío también tomó el pago de la iglesia adventista milenaria, y éste le dice que sí, y la prota le pregunta que si de ese enorme edificio, éste le dice que sí. Entonces la prota le pregunta que si entonces lo pago de la construcción, y éste le dice que alrededor de 100 billones de wons, para que entiendan, alrededor de unos 75 millones de dólares. La prota dice que eso es, que al parecer está loco, pero Kim Johan le dice que no se preocupe, porque la iglesia está haciendo todo para buscar a los estafadores, y así recuperar su dinero, y promete que su familia no se verá envuelta, siempre que respeten las condiciones. En ese momento se acerca bastante, y la prota le pregunta, que cómo que términos y condiciones, que si acaso deberá unirse también al culto, pero éste le dice, que lo deje tener un cuarto en ese lugar. La prota lo echa, y le dice que regrese cuando diga algo que tenga sentido, pero éste le dice, que si le echa no podrá atrapar a su tío. La prota le dice que qué demonios, porque lo atraparán sin la ayuda de la iglesia adventista milenaria, y nadie conoce mejor a su tío que su familia, y es en serio. Pero Johan le dice que no tiene que desconfiar tanto de él, porque supone que no entendió. En ese momento son un equipo, y comparten un mismo objetivo, que es atrapar a su tío, pero la prota menciona que no quiere involucrarse con un miembro de un culto, porque eso le haría sentir muy incómoda, y le dice que si quiere ayuda a ella lo hará, pero que por qué tiene que quedarse ahí, porque no importa lo que diga, es extraño. Él le dice que esté tranquila, porque hay una razón para todo, y la descubrirá muy pronto. La prota le dice que está bien, pero como sea no quiere saberlo, y no le importa, así que se despide, pero él grita su nombre, y prota se sonroja, y él le dice que piense en ellos cuidadosamente, pero la prota le pregunta, que dónde está tocando, y mientras él se acerca, le dice que esa es la voluntad de la Iglesia Adventista Milenaria, y no es solo una sugerencia. Y la prota le pregunta, que si es un trato. Y él le dice que ella es sorprendentemente rápida en captar la atención, pero la prota le dice que su cara está muy cerca. Kim Johan le dice que no lo sabe aún, pero se arrepentirá de eso, así que le deje entrar. La prota le tapa la boca y le pregunta que por qué está tan cerca. Y le dice que está bien. Bien lo entiende, pero que le deje de hablar así. Entonces ésta se aleja y se queda en silencio, y menciona que estaba ligeramente intimidada por la amenaza mundial, y le dice que no se haga ideas raras, así que lo escuche, y ya que es tarde y está lloviendo mucho, por ahora puede dormir ahí. Si es cierto que su tío también estafó a su familia, así que también se siente mal al echarle, pero eso no significa que se involucrará con la Iglesia Adventista Milenaria, porque su familia lidiará con el tema del tío a su manera, así que por favor no la llame equipo. Este le dice que está bien, y la prota le dice que hay un cuarto vacío en el segundo piso, y dice que al parecer deberá dejar que se quede por el momento. En ese momento Kim Johan llama a la prota, esta le pregunta que qué quiere, y este le da las gracias, y le menciona que al parecer se equivocó con ella. La prota se queda en silencio muy sonrojada, pero él le dice que no es nada como su tío, haciendo que la prota tome una actitud desconocida, y esta menciona que dejar que Kim Johan se quede en esa casa es el mayor error que cometió en toda su vida.